Muy buenas tardes a todos. Una vez más, muchas gracias por disponer de tiempo para estar conectados aquí, para estudiar juntos la palabra de Dios en Shabbat, seminarios bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. Nuevamente en esta tarde damos paso a tener dos capítulos de nuestro estudio, de nuestro seminario, las 7 peores adversidades que perjudican a los cristianos. El día de hoy, con los dos últimos temas bíblicos de esta serie, las dos últimas adversidades que perjudican a los cristianos, con el capítulo 6, hablando de las finanzas, la mayordomía, cómo llega a perjudicar las finanzas a los cristianos. Y el capítulo 7 y último, la muerte espiritual. ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en todo este respecto? Pero como siempre, lo más importante, de qué manera Dios nos ayuda a prevenir de todo ese tipo de adversidades que llegan a perjudicar la vida de las familias y de los individuos cristianos. Gracias a Dios por el privilegio de estar compartiendo estos temas con ustedes. Vamos al contenido de esta última parte de la serie. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Salmos 49, versos 6 al 12. Este pasaje nos habla con toda claridad respecto de la preferencia por los bienes materiales. Los bienes materiales que, como el mismo Señor Jesucristo decía, estos bienes son los que perecerán junto contigo. Estos bienes son los que pueden ser minados por el que roba los bienes. Pueden ser dañados por lo que corrompe a los bienes. Puede ser que el orín los eche a perder. Y por lo tanto el Señor prefería que nosotros pusiéramos nuestros ojos en los bienes eternos, en los bienes imperecederos, en los bienes que están allá guardados en lo alto, donde no hay corrupción, donde no es posible que el hurtador pueda meter su mano a robarlos. Para Dios es muy importante que nosotros no pongamos nuestra confianza y nuestro esfuerzo en los bienes materiales, porque ese afán nos aleja de Dios. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. No que estemos afanándonos por tener los bienes materiales, sino que nuestro mayor esfuerzo debe estar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en la riqueza espiritual, en la riqueza de su palabra, de su sabiduría, porque esto nunca nos será quitado, sino por el contrario, nos será añadido por Dios. Dios no está en desacuerdo con los bienes materiales. Sabe Dios que el trabajo, el esfuerzo, el ingreso es algo importante porque es el estilo de vida que nos sostiene para tener una actividad que nos permita
vivir y llevar a cabo transacciones, porque las transacciones son las que nos ayudan a tener lo que necesitamos, el bien diario. El mismo Señor dice en su palabra, el obrero es digno de su salario. Pero lo que Dios nos está diciendo es que muy por encima de este afán debemos buscar el afán de crecer en la vida espiritual, crecer en la palabra de Dios, crecer en lo que agrada una relación íntima y personal con Dios. Eso es lo que debe ser más importante para todos y cada uno de nosotros. Y como dice este salmo, los que confían plenamente y ponen todo su empeño en las riquezas, en los bienes materiales, viven como si fueran a ser eternos, como si los bienes que adquieren, sus propiedades y todo van a ser eternos y van a permanecer completamente en toda su vida. Pero dice el Señor, oh insensato, no sabes que a la hora de que perezcas, nada te llevarás, sino que tus bienes van a beneficiar a otros. Por lo tanto, es muy importante tener el enfoque correcto de los bienes materiales y de los bienes espirituales y saber, aprender de la palabra de Dios cómo manejarlos y cómo administrarlos para tener una buena mayordomía. Darle más importancia al enfoque material por encima del enfoque espiritual, definitivamente que eso es una causal de una desgracia que debemos de evitar nosotros como cristianos. Sin embargo, cuando las situaciones difíciles se presentan y el dinero que se obtiene es insuficiente, eso también es caótico. En un mundo globalizado como el actual, las finanzas alteran la economía familiar. Tan solo con mencionar los efectos de los tipos de cambio de la moneda o bien la inflación que en un pasado azotaron bastante a nuestro país, los actuales efectos de la recesión son efectos ajenos que han creado parte del lenguaje de la población. Cuando el costo de la vida parece que se ha encarecido más y más, es cuando los bolsillos se ven plenamente afectados. Y eso produce crisis y gran dificultad en la vida de las familias. Porque los efectos ajenos están fuera del control de cualquier padre de familia, de cualquier madre de familia. Por lo que las crisis económicas son de diversos tipos que, en cuanto a estos efectos financieros actuales, se manejan diversos niveles de afectación económica, como son la desaceleración económica, que es la disminución del ritmo del crecimiento. También está el estancamiento económico, que es el freno del crecimiento entre el 0 al menos 5%. A un mayor grado se encuentra la recesión económica, que es un decrecimiento económico de menos 6 al menos 10%. Y lo que es más difícil, la depresión económica, que es un decrecimiento económico mayor al 10% de pérdida. Todo esto con respecto a la macroeconomía, es decir, la economía de una nación. Por otro lado, se habla de inflación, que es el incremento en los costos, ejemplo, gasolina, tortillas o la canasta básica, que esto lo podemos ver como el encarecimiento del costo de los productos, que realmente en el fondo no significa que los productos hayan incrementado su costo, pues el producto es el mismo, la gasolina es la misma, las tortillas, 1 kilo sigue siendo 1 kilo, pero
Lo que en realidad sucede es que la moneda tiene un menor valor y por lo tanto se tienen que pagar mayor cantidad de moneda para comprar el mismo kilo de tortilla o el mismo litro de gasolina. Otro de los grandes efectos monetarios viene siendo la deflación, que esto significa vender a un precio menor al costo de producción. Es decir, cuando un producto se tiene que vender al precio que sea por tratar de recuperar cierta pérdida que ha habido. Todos estos efectos son externos de la economía familiar, son ajenos completamente y están fuera de nuestro control. Pero sus efectos se viven muy adentro de la familia y ocasionan crisis también emocional, ocasionan frustración e inclusive caos. Porque estos tipos de crisis llegan a afectar inclusive hasta la pérdida de empleo. Y esto incrementa más el caos y la frustración en la familia y amenaza la pérdida del gozo de toda una familia y los alrededores. Sin duda, esta es una gran adversidad en la que se enfrentan muchas y muchas familias sobre toda la tierra. Lo que sí está dentro de nuestro control es qué actitud vamos a tomar ante una situación de crisis financiera. ¿Tendremos una actitud de fe o tendremos una actitud de desesperación? ¿Confiaremos en que Dios tiene el control o permitiremos lugar para el caos en nuestra mente? Lo que también está dentro de nuestro control es la previsión y la organización que tengamos de nuestras finanzas, de nuestros ingresos, que seamos responsables de cómo gastar el dinero que adquirimos por medio de un salario o por medio de cualquier tipo de ingreso. Lo que sí también podemos tener control es de los afanes, de cómo manejar los deseos que tenemos de las cosas materiales o, si tenemos control de ellos, dar preferencia a las cosas espirituales. De todo esto, la palabra del Señor nos advierte y nos aconseja. Por ejemplo, en el caso de la codicia y la avaricia, nos advierte el Señor en Lucas, capítulo 12, versos del 15 al 28, que dice a la letra: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá por afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así,
Viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. En forma muy parecida nos aconseja con respecto a la parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, quien cometió dos errores simultáneos. Malgastó y desperdició el tiempo y el dinero. Asimismo, nos habla que no debemos amar tanto al dinero, porque dice en Eclesiastés 5, versos del 10 al 19, servirá de mucho, ni nos saciará ni dará fruto. Advirtiendo también en 1 de Timoteo 6, del 9 al 10, que el amor al dinero es raíz de todos los males. Sin embargo, Dios nos da la solución, como en todos los problemas, también en las finanzas familiares. En Lucas 15, versos del 29 al 31, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. También en el Salmo 34, verso 10 nos promete: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y en Proverbios 3, del 25 al 26, no tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de no quedar preso. En Salmos 112, versos del 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Definitivamente Dios es el único que tiene y que nos da garantía de solucionar todas esas crisis y esa clase de situaciones. Definitivamente que todo puede ser solucionado agarrados de la mano de Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perjudican a los hombres. Dice 1 de Timoteo 6, versos del 6 al 9. Con Dios definitivamente todo. Sin Dios definitivamente nada. La sabiduría la tiene la palabra del Señor. Pasando ahora al último capítulo, el capítulo 7, la muerte espiritual. ¿Puede haber una muerte espiritual en el cristiano? Sabemos perfectamente que Dios nos ha dado de su espíritu, que Dios nos ha dado a beber de su agua viva. Sabemos también que los dones de Dios son irrevocables de parte de Él. Pero, ¿puede haber alguna situación que nos aparte a nosotros de Dios? Sabemos que el amor de Dios nada nos separará de Él, dice su palabra. Pero del amor de nosotros a Dios,
¿Cuántas cosas podrían suceder? Y esa es la parte importante. Por eso mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice Hebreos 12:15. ¿Qué cosas pueden ocasionar la muerte espiritual? Ciertamente el Señor, cuando fuimos trasladados de muerte a vida, Él nos dio un espíritu nuevo, dice Ezequiel 36:26. Porque Dios nos quitó un corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, un corazón vivo, pero el cual puede llegar a contristarse e inclusive hasta morir. De eso es lo que tenemos que aprender y estar advertidos. El mismo Señor Jesús nos explica claramente en la parábola del sembrador cómo la palabra de Dios puede ser cegada, hablando claramente de los tres primordiales enemigos de los cristianos. Aquí lo dice en la parábola del sembrador, lo señala a los tres peores enemigos. Número 1 dice, las aves que se comieron la semilla, es decir, el robagosos, el que vino a robar, matar y destruir, es el que se roba la semilla que vino a sembrar Dios a nuestra vida. Número 2, la que cayó sobre piedra, es decir, el corazón duro, ególatra, que es la carne misma, que también es un gran enemigo de Dios y que la carne es dentro de nosotros un enemigo mismo que estorba a Dios. Y finalmente el número 3, la que cayó sobre los espinos, que son los afanes del mundo. El mundo es también un enemigo de Dios. Si sencillamente permitimos que esas cosas sucedan en nuestra vida, el espíritu nuevo que puso Dios en nosotros puede morir. Toda situación espiritual procede de alguno de estos enemigos, ocasionando amargura, falta de perdón, concupiscencia y ser proclives al pecado, una vez más, y por lo tanto a la muerte espiritual. Todo cristiano estamos expuestos al efecto de la vulnerabilidad. ¿Y de qué manera debemos evitar que nos acontezca el efecto de tal vulnerabilidad a la que estamos expuestos? Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versos 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando venimos a los pies del Señor Jesús, Él siempre tiene la intención de ocasionarnos gozo permanentemente, pero sabe en qué lugar estamos y cuáles son las amenazas permanentes en el mundo. Pero nos dejó la seguridad que nos sustenta. Pues nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En Juan 14:27. Mas entre tantas promesas que alimentan nuestra esperanza para tener una buena vida en Cristo, en todos los casos que nos lleguen a afectar, la respuesta es Jesús. Nuestra dependencia en Dios es lo que en todo tiempo puede salvarnos de cualquier situación, y en eso consiste nuestra seguridad, no en la paz del mundo, sino en la paz de Dios. Y además, gracias a Dios que nos ha dado su Espíritu Santo para acompañarnos y ayudarnos a evitar el pecado. Dice 2 Corintios 7 del 8 al 10, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque ya he sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. De ese modo es como opera el Espíritu Santo, nuestro Paracleto, que es nuestro acompañante, nuestro ayudador, el bendito Espíritu de Dios. Las decisiones que tomamos pueden ser causa de contristamiento, pero si no estamos en luz, dice Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por eso permanentemente debemos andar en la luz de Cristo. Mas dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mas sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso en todo momento debemos estar sujetados a la vid verdadera, porque dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, nos conviene estar completamente sujetos al Señor, estar completamente asidos de la verdad de su palabra, de su consejo, y permitiendo que el Espíritu Santo nos ayude en todo momento. De esa manera saldremos victoriosos permanentemente, guardando la esperanza, guardando el gozo, que es mucho más que los sentimientos primordiales, primarios del ser humano. Con todo esto, nuevamente quiero darles muchas gracias por estar conectados y por estar atentos a recibir el consejo de Dios. Estemos atentos porque empezamos una serie magnífica, una serie llena de pasión para seguirnos gozando en las cosas de Dios.
pues próximamente vamos a vivir muy de cerca la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que por medio de estos 10 estudios que estamos preparando, estemos todos gozosos y estemos todos apasionándonos más y más por la vida de nuestro Señor y la obra magnífica que hizo para toda la humanidad. Nuevamente, muchas gracias por su disposición y su tiempo de estar conectados aquí en Shabbat, Seminarios Bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. Muchas gracias de todo corazón y deseo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que Dios los bendiga abundantemente. Amén.